En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Madre purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hemos llegado, pues, a este segundo momento de nuestro retiro. Y ya que estamos ahora en la plática, para quienes no me conozcan, me presento. Soy el Padre Víctor Zamora. Mi trabajo es la promoción vocacional, así que me encomiendo mucho a sus oraciones, no solo yo, sino sobre todo les pido por aquellos jóvenes que están en ese caminar, para preguntarle a Dios qué quiere de sus vidas. Y también les pido oren por sus familias, porque son jóvenes de carne y huesos, por lo tanto, pues no son angelitos, ¿verdad? Y les cuesta también, primero, tomar su propia decisión y segundo, contar con el apoyo de sus papás. Así que, por favor, les pido que pidan por todos ellos en sus oraciones. Vamos ahora a decir algo sobre María como madre de San Juan, de ese discípulo que se ha quedado a los pies de la cruz con ella y que ha escuchado, como María, las palabras de Jesús, en las que se encomendaban unos a otros. María se la dejaba a Juan y Juan se lo entregaba a María Santísima. María, como madre de Jesús, el único sacerdote, colaboró de algún modo en la formación de ese corazón sacerdotal. Esas actitudes maternas las vivió Jesús, las acogió Jesús, y era el canal también en el que podía expresarse el corazón de un padre tierno. Al momento de que María era tierno con Jesús, Jesús encontraba en esa expresión de amor un canal en el que él también podía revelarle a María aún más la ternura de un Dios que le amaba a ella, que le ama al Hijo y que ama al mundo. Esa es la escuela de María. María pudo palpar el corazón del Padre amando al corazón del Hijo. A Jesús lo acompañó en la preparación de esa víctima que se habría de inmolar para el perdón de todos los pecados. Al ser María obediente, generosa, confiada en la voluntad del Padre, Jesús podía encontrar esa pista de aterrizaje en la cual también él podía cumplir a la perfección la voluntad del Padre. Así que María también colaboró para que esa voluntad eterna del Padre se concretizara en la misión, en la vida de Jesús. Ahora vamos a tratar de imaginar la relación de amor e intimidad que después del Calvario vivieron Juan y María en la casa de Juan. Y también tratemos de imaginar lo que María inculcó en el corazón sacerdotal de Juan. Vean la invitación, les usé el verbo imaginar. ¿Por qué? Porque pues no se ha escrito nada acerca de ello. Bueno, tenemos algunas visiones de algunos místicos y pueden servir para tener ese escenario, un escenario humano y que puede ser de una revelación privada. Así que bueno, pues en cuanto a escrito podemos tener eso, pero si no, vamos a dejar que el Espíritu Santo y nuestra imaginación pues
la imaginación colabore con lo que el Espíritu Santo quiera decirnos. Como fondo escénico les propongo tener la casa de la Virgen María en Éfeso. Ahí en internet se pueden encontrar fotos de ese lugar, o quizá algunas de ustedes ya lo hayan visitado. Se cree que Juan y María llegaron a Asia Menor, a Éfeso, debido a que huyeron de la persecución violenta que se desató en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Y no es difícil imaginar que en aquella zona se estableciera una pequeña y después mediana comunidad cristiana, que ya lejos de Jerusalén pudiera haber encontrado una cierta paz, ya con distancia de por medio ante la amenaza de la persecución. Como dato cultural, si les sirve, los hechos que se confirman que fue la casa de María son la tumba del apóstol Juan, que se encuentra en Éfeso, en su basílica, y la realización en el año 431 del tercer concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, en el cual estuvieron presentes obispos, padres de la iglesia, y se pusieron de acuerdo en que María era la Madre de Dios, lo aceptaron, y que vivió en Éfeso. Y ahí se proclama justamente a María como la Madre de Dios, en una palabra griega, la Theotokos. También se piensa que Juan y María vivieron en Éfeso entre los años 38 y 47. Así que, teniendo en mente ese escenario, quienes hayan estado ahí o quienes lo vean por internet, pensemos ahora en las cosas que Juan habrá aprendido de María. Evidentemente, no era igual que con Jesús, porque Jesús, ya lo hemos dicho, tenía en sí mismo la misión dada por el Padre. Era Dios, el Verbo encarnado, asumiendo la naturaleza humana. Sí, Juan está en ese camino de aprendizaje, de dejarse empapar por esa vida divina que ya por los sacramentos había recibido, pero que todavía necesitaba perfeccionar. Y en ese camino de perfección cristiana, María influyó en él. Imaginemos los diálogos que habrán compartido, diálogos o experiencias que cada uno habrá tenido en particular con Jesús, la Virgen María, cuando era bebé, cuando era niño, cuando se perdió en el templo, a lo mejor lo citaba varias veces, o la experiencia de la cueva de Belén, el mismo Juan en su vida pública, cosas a lo mejor que le contaba a él, experiencias, algún jalón de orejas que le haya dado. Compartían también momentos intensos de oración. Sí, el compartir esto, pues sin duda que era oración, ¿verdad? Pero había momentos en donde se recogían en su espíritu y quizá en silencio cada uno tenía un diálogo profundo con Dios. Compartían también alegrías, esperanzas consoladoras. Recibir a María en la propia casa tiene, pues, para el sacerdote un sentido ministerial. San Juan Pablo II nuevamente dice a los sacerdotes en 1988 que cada uno de nosotros permita a María que ocupe un lugar en la casa del propio sacerdocio sacramental, como madre y mediadora de aquel gran misterio que todos deseamos servir con nuestra vida. Bien, pues así como el Evangelio dice, y Juan se la llevó a vivir a su casa, también San Juan Pablo II invita a todos los sacerdotes a que la llevemos a vivir también en nuestro ministerio sacerdotal. El sacerdote ministro, como Juan, recibe el don de María para comunicarlo a los demás, cooperando como ella a hacerlo vida propia. San Juan recibe a María como un don y también está llamado a darla, a comunicarla a ella misma. Pero como al momento de comunicarla no es solamente, que crean en María, que la acepten como su madre, sino que aprendan cómo ella vivió, cómo ella hizo vida a la vida misma. Ella vivió como Dios quería, vivió aceptando la voluntad, aceptando al Verbo, dejándose transfigurar y ante cosas que quizá no entendía, se dejaba modelar aún en medio del dolor.
El Lumen Gentium en el número 58 dice: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahora solamente quisiera detenerme en tres aspectos que permeaban la vida de María en Éfeso, en nuestra intuición, y que por tanto San Juan también bebía del espíritu de su madre. El primer aspecto, la Eucaristía. El ministerio sacerdotal, especialmente en la celebración eucarística, que presupone el anuncio y lleva la vivencia, tiene en cuenta el modelo mariano de recibir al Señor para comunicarlo a los demás. Fíjense qué profundo está esta frase. El ministerio sacerdotal, especialmente en la celebración eucarística que presupone el anuncio y lleva la vivencia, tiene en cuenta el modelo mariano de recibir al Señor para comunicarlo a los demás. Ya hemos dicho cómo antes de engendrar María en su propio seno, de engendrar a Jesús, lo engendra en la fe, lo concibe en la fe. Pues lo mismo, dice aquí, la celebración eucarística que presupone el anuncio, presupone la palabra escuchada, presupone recibir el querigma, la salvación, darle vueltas en el corazón y después lleva a la vivencia de cuando recibimos la Eucaristía decimos amén, hágase, que el misterio de la fe, lo que ya he contemplado en la Escritura, las promesas hechas por Dios y cumplidas ahora mismo en la entrega del Hijo de Dios con su cuerpo y con su sangre que celebramos en la Eucaristía. María hace eso, lo concibe en la fe, después lo recibe en su cuerpo y finalmente lo da al pie de la cruz. Si les sirve, ya en otros retiros les he puesto esa imagen de la piedad de Miguel Ángel, cómo tiene al cuerpo muerto de su hijo sobre sus brazos y pareciera que con una mano nos lo ofrece. Estaba pensada esa escultura ponerse sobre el altar papal, de modo que recuerden los altares como antes estaban pegados a la pared y el sacerdote celebrando pues tenía ahí enfrente de sí la pietà y veía cómo ese cuerpo de Cristo, digamos, casi se caía al altar. María que nos lo da, que lo entrega, que lo comunica. Desde la Anunciación hasta la cruz, María es aquella que acoge la palabra que se hizo carne en ella y que enmudece en el silencio de la muerte. Finalmente, ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado y exánime de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo, dice la Sacramentum Caritatis en el número 33. María puede guiarnos hasta el Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él. San Juan de Ávila les habla a los sacerdotes así: mirémonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hemos hecho semejables a la Sacratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre, y el sacerdote le trae con las palabras de la consagración. Qué hermoso, ¿no? Como María, al dar su fiat, hace que se encarne en ella, en su vientre, y el sacerdote, de una forma análoga, lo hace con las palabras de la consagración. Bueno, pues todo eso María lo compartía con Juan. Juan celebraba la misa, celebraba la Eucaristía, quizá en la misma casa donde vivían, y si no, pues en la sinagoga o en el punto o en la casa donde se reunieran. Ahí celebraba la Eucaristía. Y María, ¿cómo vivía esos momentos? Pues San Juan sin duda que lo observaba, que lo percibía, o incluso María le pudo haber jalado la oreja y decirle que lo hacía con prisa, lo hacía distraído. A mí como sacerdote hay veces que sí me impresiona la vivencia de fe, de humildad con la que ciertas personas acuden y viven la misa. Por supuesto, hay momentos que a veces es inevitable, uno está distraído, uno está pensando quizá en otras cosas y el ver el fervor de esa persona le vuelve a actuar en lo que está celebrando. Juan, no digo que le haya pasado esto, a lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, pues imaginando
imaginando la presencia de María, pues siempre Juan iba más, algo tenía que aprender, algo tenía que perfeccionar. Yo me acuerdo también cuando era novicio y en esa primera etapa de formación en el seminario, y mi maestro, mi instructor, me pedía ser sacristán, acomodar las cosas para la misa, preparar cuando él llegara, sacerdote, él llegara a celebrar la misa. Y recuerdo que, bueno, pues yo trataba de dejar lo mejor que podía, pero yo no estuve en la misa, simplemente se la dejé preparada. Cuando terminó, el padre me buscó y me dijo que fuera mucho más cuidadoso con la liturgia, con las cosas de la misa, porque ahí demostraba mi fe. Y me hizo pensar, ¿qué habrá sido? Ya luego le pregunté, y la casulla que en ese momento yo había dejado, el borde estaba un poco descosido. Como yo simplemente lo saqué del armario, lo puse sobre la silla, pues no me puse a revisarlo. Digo, a lo mejor si hubiera estado súper manchado, una mancha enorme, me hubiera dado cuenta. Pero tenía una parte un poco rota, ¿sí? Pero estaba rota. Y el padre me lo hizo ver. Él pues, obviamente lo veía porque estaba a la altura del brazo. Era como la manga. Y bueno, pues se lograba ver que estaba roto. Me ayudó mucho porque me ayudó justo a darme cuenta que es el momento en donde expreso mi amor a Dios y no solo, sino donde el amor de Dios se me expresa a mí. Es más, donde Dios, que es amor, se me da a mí. Bien. A primera vista, el Evangelio pues no nos habla de que María estuviese presente en la última cena. En ese relato de la institución de la Eucaristía, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles concordes en la oración, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14, en la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, que eran nacidos en la fracción del pan, también dice Hechos 2:42. Pero más allá de la participación de María en el banquete eucarístico, la relación de esta mujer con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. ¿Ven? ¿Cómo es? Está configurada con Cristo. Y precisamente por esto Juan percibió en ella esa unión permanente en el amor de su Hijo. Quizá muchas veces se sintió en la presencia de Cristo, ¿no? Estaba María, pero se sentía como, esto ya lo viví antes, ¿no? Como esos, permítanme, déjà vu que ya había vivido con Jesús. Porque ese corazón materno, pues también ya estaba muy configurado con el de su Hijo. Para todo bautizado y especialmente para el sacerdote ministro, María de Nazaret, icono de la iglesia naciente, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Nuevamente el 33 de la Sacramentum Caritatis. Puesto que la Eucaristía es misterio de fe y que supera de tal modo nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Cada vez que María escuchaba, quizá de labios de San Juan, el gesto de Cristo en la última cena en cumplimiento de su mandato, haced esto en conmemoración mía, ella renovaba esa actitud de obediencia sin titubeos. Haced lo que Él os diga, como en Caná. Como en Caná, María inspiraba a San Juan. No dudéis, fiaros de la palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. Y en este sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Aquí pensamos, ¿no? O sea, la fe eucarística, antes de que realmente se viviera la Eucaristía en esta última cena, pues ella la vivió antes. ¿Por qué? Porque pues ella era la custodia, ¿no? Era esa primera peregrinación del Corpus Christi cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad de la encarnación.
pues, toda la vida, ¿no? Es Cristo el que se da, por lo tanto, la Eucaristía no solamente es el momento de la pasión, de la resurrección, o sea, sí es, recordemos que es el sacrificio, pero también te remite a esa encarnación, porque pues eso no es posible si no se hubiera encarnado el Verbo. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Vemos entonces una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. El mismo Señor que María engendra, que María acoge en su seno, es el mismo que recibimos al abrir la boca, el mismo que entra a nosotros. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios, y en continuidad con la fe de la Virgen en el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Y por eso hay que ser felices. Lucas 1:45 dice, feliz la que ha creído. María ha anticipado también en el misterio de la encarnación esta fe eucarística, ya lo hemos visto, porque va en peregrinación de ese Corpus Christi a visitar a su prima Santa Isabel. Este Jesús, todavía invisible a los ojos de los hombres porque está en el vientre, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María, como en esa custodia que vemos a veces muy brillante, muy dorada, con piedras preciosas. Pues en sí mismo eso pues no es lo importante, sino es la Eucaristía. Pues de algún modo a través de los ojos y de la voz de María también podemos ver a Jesús. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? María, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, oyó anunciar al anciano Simeón que sería signo de contradicción y que una espada atravesaría su propia alma. Así se preanunciaba el drama del Hijo crucificado y se prefiguraba el estar de esta Virgen al pie de la cruz. Por eso, preparándose para el día del Calvario, María vive una especie de Eucaristía anticipada, una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después, en el periodo post-pascual, en su participación en la celebración eucarística. Entonces, al encarnarse, ya vemos cómo de algún modo anticipa esa fe eucarística. Después la vive como un sacrificio, como lo es la misa, el sacrificio de nuestro Señor. Y ella está ahí, al pie. Y no solo está, sino que desde antes, ya anunciado desde Simeón, fue preparando ese momento. Y finalmente, pues aquí ya nos dice, en ese momento post-pascual de alegría, se vive la Santa Misa en esa primera comunidad cristiana. ¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Juan las palabras de la última cena? Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ese cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales era el mismo concebido en su seno. Por lo tanto, cuando recibía la Eucaristía María, era como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de San Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo. María no quiere que la recibamos si no nos conformamos con Cristo. El importante es Él y ella quiere dárnoslo.
y aprender de ella y dejarnos acompañar por ella. Entonces, comulgar, ¿qué es? Recibir a María, conformarnos a Cristo aprendiendo de María y dejarnos acompañar por ella. María está presente con la iglesia y como madre de la iglesia en todas las celebraciones eucarísticas. Y así como hay un binomio inseparable, iglesia y Eucaristía, podemos también pensar que hay otro binomio inseparable, María y Eucaristía. En la Eucaristía la iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el espíritu de María. Podemos releer el Magnificat en una perspectiva eucarística, por ejemplo. La Eucaristía, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Y esa es la verdadera actitud eucarística. Y también, por ejemplo, cada vez que acudimos a las especies sacramentales en las que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva que se anticipan en la Eucaristía. Y fíjense, estos términos, cielo nuevo y tierra nueva, también aparecen en el Apocalipsis que escribió el apóstol San Juan. ¿Qué de lo que está escrito del Apocalipsis habrá sido inspirado por los diálogos con María? No lo sé. Segunda actitud, y con esa yo creo que voy a terminar, no dará tiempo la tercera. Segunda actitud que María pudo haber vivido en Éfeso con San Juan y de la que San Juan se pudo beneficiar: la oración y la contemplación. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial a la Virgen María. En su vientre se ha formado y también toma de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie como María se ha dedicado con asiduidad a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran en Jesús desde que está en su vientre. Lo concibe por obra del Espíritu Santo. No lo conoce, como ya habíamos dicho, pero ya desde ese momento, vamos a decirlo así, los ojos de su corazón se concentran en los de su Hijo. Y cuando por fin lo da a luz en Belén, pues esos ojos se vuelven tiernamente sobre el rostro de su Hijo. Y entonces esa mirada de María, de esa madre, siempre está llena de adoración y de asombro, y no se va a apartar jamás de él. A veces es una mirada interrogadora, por ejemplo, como cuando se pierde en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? A veces es una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será la mirada dolorida, como cuando en la cruz. Y después podría ser también una mirada radiante por la alegría de la resurrección y una mirada ardorosa por la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Cómo esos ojos de María nos permiten conocer algo de Jesús en el dolor, en la alegría, en los pensamientos de Jesús. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Esa contemplación de María es ante todo un recordar. Aquí voy a usar un verbo bíblico, el sacar, que es actualizar la obra de Dios, como cuando vamos a misa. No es simplemente recordar lo que pasó en el pasado, sino actualizarlo, vivirlo, traerlo al presente y en ese nuevo presente sacar una luz, como la misa. El Calvario pasó cuando pasó en el tiempo histórico, pero en la celebración eucarística volvemos a actualizarlo, vivimos en la actualización de ese misterio. No es algo que pasó hace siglos y que solamente los testigos directos de los acontecimientos se beneficiaron, sino que con la gracia de Dios se alcanza a los hombres de cada época. Cristo es el Maestro por excelencia,
el revelador y la revelación. Por lo tanto, no se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Y por eso en esto, ¿qué experta más grande que María? Aprender en la escuela de María es muy eficaz, porque ella nos invita a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de la fe. Podemos en nuestra oración decirle: Dios, no entiendo, ayúdame a entender. Podemos interrogar y tener la actitud de María al final para entender y para la obediencia sumisa ponernos entre sus manos. Bien, María, podemos decir, hacía a San Juan como respirar los sentimientos de Cristo. Ella, desde que Juan es su hijo, y en él toda la Iglesia, engendra continuamente hijos para el cuerpo místico de Cristo. Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu Santo. Y esta plegaria insistente a María se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón del Hijo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. El tercer aspecto que quería comentar, pero ya no da tiempo, es que vivía María en Éfeso, es el servicio y la alegría. Y solamente doy pistas. En la visitación, como María, al momento de saber que su prima está embarazada, por gracia de Dios, acude a servir a su prima. Y apenas llega, el hijo de Isabel salta de gozo y ella exclama con alegría: glorifica mi alma al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí grandes cosas, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. María vive haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto sirve a ejemplo de su Hijo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, dice Jesús. Y María hace exactamente lo mismo. Termino con unas palabras de Benedicto XVI, que dice a los sacerdotes: el sacerdote, hombre de la palabra divina y de las cosas sagradas, ha de ser hoy más que nunca un hombre de alegría y de esperanza. La felicidad que hay en el decir la misa se comprenderá solo en el cielo, escribía el cura de Ars. Os animo por tanto a reforzar vuestra fe y la de los fieles en el sacramento que celebráis, y que es la fuente de la verdadera alegría. El santo de Ars escribía: el sacerdote debe sentir la misma alegría de los apóstoles al ver a nuestro Señor al que tiene entre las manos. Con eso termino. Un sacerdote vive para servir. El cura de Ars, ¿cuánto no servía a ese pueblo del que era párroco en las confesiones? ¿Y dónde encontraba la fuerza para estar tantas horas escuchando confesiones? En la Eucaristía. Y aquí lo dice él: ¿cómo no estar alegre cuando ves al mismo Cristo que vieron los apóstoles, al mismo Cristo que tuvieron los apóstoles entre sus manos? Servicio y alegría. Tres actitudes que quizá Juan aprendió hasta el fondo de su ser, hasta la médula de sus huesos, gracias por vivir con María. La Eucaristía, su amor, su entrega. La fe. Segundo, la oración, la contemplación. Cristo en persona con el que podemos hablar. Y tercero, el servicio y la alegría. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Madre purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.